Los primeros obreros que se nombraron en la iglesia no fueron elegidos para hablar, sino para realizar un servicio práctico. Soy Michael Mercado y esto es el texto bíblico en podcast. Abre tu Biblia, que juntos escucharemos la voz de Dios. Hoy meditaremos en el capítulo 6 del libro de Hechos. Vamos rápidamente al texto bíblico. El versículo 1 dice lo siguiente, 1 en adelante. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Amigos, a medida que la iglesia iba creciendo, empezaron a presentarse los problemas propios de una institución. Ninguna nación ha tenido un sentido de responsabilidad comparable a Israel. En la sinagoga, amigos, se tenía la costumbre de que 2 miembros se daban una vuelta por el mercado y por las casas particulares los viernes por la mañana. ¿Y sabes lo que realizaban? Ahí realizaban una colecta en dinero y a veces también una colecta en especies. Y por la tarde se la llevaban a los más necesitados. Los que se encontraban temporalmente en necesidad recibían lo suficiente para ir gastando en el día. Y los que no podían mantenerse, ¿verdad?, recibían lo suficiente para 14 comidas. Esto quiere decir 2 comidas diarias durante toda una semana. El fondo para esta distribución se llamaba la quipá, o también conocido como la cesta. Y además se hacía otra colecta diariamente, amigos, de casa en casa. Pero esto era para los que estaban en mayor necesidad, los que tenían una necesidad perentoria. Y a esto se le llamaba el tanjuí, o también conocido como la bandeja. Mire lo que dice el texto bíblico. ¿Qué fue lo que hicieron ellos? Buscaron, ¿verdad? Dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. El versículo 4 que dice: nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Amigos, está claro que la iglesia cristiana adoptó esta costumbre, pero había una separación entre los judíos que se reflejaría también en la iglesia más adelante. Por una parte estaban los judíos de Palestina, que hablaban tradicionalmente arameo y que presumían de no tener influencias extranjeras en sus costumbres. Y por otra parte estaban los judíos de la diáspora. ¿Qué trata de decir la diáspora? Eran los que vivían en otros países, que tal vez habían venido a Jerusalén para la fiesta del Pentecostés y habían descubierto a Cristo. ¿Sabes? Muchos de estos llevarían generaciones fuera de Palestina y no hablarían ya más que griego. Y lo malo era, amigos, que los judíos que hablaban arameo se consideraban superiores y miraban por encima del hombro a los judíos de la diáspora. Es de temer, amigos, que algo de esto perduraría en la iglesia. Y surgió por ello la queja, que posiblemente era una queja justificada. ¿Cuál era la queja? De que las viudas de los judíos griegos no recibían la ayuda diaria como la de los judíos palestinos. Los 12 consideraban que no debían mezclarse en este asunto y propusieron la elección de los 7. La propuesta a ellos les agrada, amigos. El versículo 5 dice: agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. A estos presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Amigos, esta es la historia de los 7 primeros obreros que fueron elegidos. Lo interesante de esto, amigos, es que es sumamente interesante comprobar que los primeros obreros que se nombraron en la iglesia no fueron elegidos necesariamente para hablar, sino por el contrario, fueron elegidos para realizar un servicio práctico.
Cuán importante, amigos, es que podamos llevar toda la teoría que podemos tener a la práctica. Y la práctica debe ser orientada en el servicio, en el servir a los demás. Finalizo con el versículo 7 que dice: la palabra del Señor crecía y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Vamos a orar. Señor nuestro Dios, ayúdanos por favor a que podamos llevar a la práctica la teoría que tenemos de servirte, la teoría que tenemos de la fe, la teoría que tenemos de cumplir la misión, que podamos todo ello, Señor, llevarlo en un servicio práctico a tus pies. Bendice a cada familia conectada en esta mañana. En el nombre de Jesús oramos. Amén.